no sienta la necesidad de comprar nuestros libros. No es para eso que los mostramos de fondo. Tal vez te sirvan para comprender lo importante. Como sabrás, mucha gente como tú está creciendo en conciencia. No vamos a decirte que es un error seguir con las viejas creencias, porque tú ya sabes que cambiar es la única manera de asegurar tu futuro y el de tu familia. No sé si estás pronto para el salto cuántico que darás ahora. El 99% de esta información ha sido comprobada en nuestras consultas con ejemplos reales de ellas. Aquí. Queridos amigos, buenos días. Hoy nos encontramos para compartir algo muy interesante, la insuficiencia renal de Mario. Mario es un hombre extranjero que tiene una consulta con nosotros y nos cuenta que en el mes de febrero empezó a tener inconvenientes con sus riñones, empezó a no procesar correctamente toda el agua, su orina empezaba a ser más oscura, más complejo, y las cosas se van complicando, 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 hasta que sus médicos, que como siempre decimos, solo se mueven por los números, por las estadísticas, ¿verdad? Como decía un muy amigo mío, médico, grado 5 internista, un tipo, un genio, me decía, está bien, yo te lo tengo que explicar, es que la medicina es una ciencia, si es que lo es, 100% estadística, punto. Esto es lo que deberías tener y esto no lo puedes tener. Ahora, él mismo me decía, obviamente, yo la semana pasada tenía un hombre internado que había tenido un infarto muy poderoso y tenía todos los valores fuera de los números promedio, lógicamente, fuera de los parámetros establecidos por la medicina para una persona normal, pero yo no puedo considerar a ese hombre que había perdido a su mujer y sus 2 hijos en un accidente como alguien que está en una situación normal y que por tanto tiene que tener los parámetros normales en todo su organismo. Obviamente que no los tendrá y no los tendrá por mucho tiempo. Una posición coherente de uno de tantos médicos que están realmente ubicados en la realidad y que comprenden que lo que tienen enfrente no son máquinas, sino personas. Y el principal tema es emocional y es de allí de donde vienen todos nuestros inconvenientes. Pero miren lo que les digo, en este caso el tema de Mario es complejo porque él dispara sus problemas renales y la medicina no tiene mejor solución que sugerirle que comience a hacerse diálisis, porque si los riñones no están filtrando es porque deben de estar mal, jodidos, porque la medicina trata a las personas como si fueran una máquina. Algo debe estar defectuoso
y si no se puede cambiar, hay que sustituirlo. Por tanto, tiene que hacerse diálisis, cosa que se estaba haciendo cuando vino a la consulta. Pero hay que entender cómo son las cosas, porque los problemas renales siempre vienen por el manejo del agua en nuestra vida. De alguna manera, los eventos que tuvimos relacionados con el agua, porque los riñones son los que sacan el agua de nuestro organismo, y cuando hay inconvenientes con el agua, los riñones serían los encargados de sacar toda el agua del organismo, obviamente, o de retener toda el agua que sea necesaria si es falta de agua, si es exceso, sacarla toda inmediatamente. Y debido a esto es que se generan memorias de problemas con el agua. Y cuando interrogamos a Mario respecto a sus problemas con el agua, no se acordaba de ninguno importante, vean lo que les digo. Pero 20 minutos después, en medio de la consulta, nos dice, ¡guau! Tengo un problema enorme con el agua que me acabo de dar cuenta. Me dice, cuando yo tenía 2 o 3 años, un hombre me sacó de una fuente en la que me estaba ahogando. Miren lo que les digo. Un hombre me sacó de una fuente en la que me estaba ahogando. Y él dice, mi madre ni siquiera me había visto que me estaba ahogando, y de hecho yo me estaba ahogando en la fuente. Y vino un hombre y dijo, ¿y quién es este niño que se está ahogando? Y me sacó y me salvó. Nadie me había visto que me estaba ahogando en una enorme fuente. Ahora, miren lo que les digo. Entonces el riñón genera la necesidad, en ese entonces, con 3 años, la necesidad de sacar toda esa agua del cuerpo. Son riñones muy eficientes porque tratan de sacar toda el agua que sobra en el cuerpo, siempre para salvarme de una nueva oportunidad en la que yo me ahogue y no pueda manejar toda esa cantidad de agua. Serían mis riñones los que tendrían que expulsar toda esa agua de mi cuerpo para que yo no muriera, cosa que obviamente no se puede hacer, pero sí los riñones tienen una hipereficiencia en procesar y sacar absolutamente toda el agua del organismo. Pero ahora, muchísimo tiempo más adelante, tanto como 67 años, cumpliendo 70 años Mario, sucede otro problema que cambia totalmente la tónica de sus riñones, que en lugar de procesar muy rápidamente el agua, dejan de hacerlo y pasan a hacerlo muy lentamente, muy poco. Procesar muy poca agua para sacar los desechos del organismo. Y los médicos dicen, no puede sacar los desechos, se va a morir, porque la medicina es muy tremendista, más cuando se trata de vendernos algo, ¿verdad? Como en este caso, fíjense, a este hombre que tiene un seguro extranjero, le venden la diálisis, que es día por medio y tiene un costo pavoroso que tiene que pagar su seguro extranjero. Un negocio fabuloso para el sanatorio que lo atiende. Pero esto pasa siempre porque también hay comisiones entre los sanatorios por comprar determinados servicios a otras instituciones que los brindan y un montón de cosas más, donde hay demasiados negocios que nadie sabe, pero que todos son por cifras
impresionantes. Poco tiempo atrás surgió en Uruguay cómo el Estado estaba pagando traslados desde una parte del país a la capital por valores de 2 y 3 mil dólares cuando un traslado valía 200 o 300. No era que se equivocaban con un cero, porque lo habían hecho cientos o miles de veces. Nadie quiso investigar porque habría un dilema espantoso. Entonces, miren lo que les digo. Mario tiene este inconveniente, pero es importante destacar que Mario es doble perfecto porque nace 9 meses después que su padre, que se llama Mariano, y también es doble de su padre, su propio hijo, porque esto siempre sucede, ¿verdad? Somos y seremos, fuimos, somos y seremos la misma persona en muchos aspectos, obviamente mezclada con otras almas para que pueda evolucionar con, en este caso, tal vez una alma del lado materno. Pero miren lo que les digo, eso hace que él tenga una predilección especial por su padre y por su hijo, del cual ambos son dobles cuánticos. Entonces, el problema de Mario se genera de esta manera. Hay que entender que el manejo del agua es el manejo de nuestra liquidez. Miren lo que les digo, del líquido, como lo dicen en la banca y en los sistemas financieros, el líquido, que representa a la energía, dinero. El agua es energía y quienes han visitado alguna vez una represa hidroeléctrica lo tienen absolutamente claro. El agua es energía y la energía es el dinero. El agua es energía igual que el dinero. Y de hecho lo dicen, como decíamos, en los sistemas financieros, la liquidez. Pero a Mario se le complica su liquidez. ¿Por qué se le complica su liquidez, que viene complicándose en los últimos 2 años? Porque Mario, extranjero, cuando vino al Uruguay, hizo una importante inversión cerca de Punta del Este, cerca de aquí, hizo una importante inversión inmobiliaria comprando un terreno muy grande para fraccionar y vender en forma de chacras turísticas que son muy, pero muy valoradas en una zona espectacular donde está ubicado. Pero vean lo que sucede, y no casualmente, miren lo que les digo, la empresa de energía eléctrica uruguaya, que es una empresa prepotente, compleja, monopolio del Estado, ejerciendo esa prepotencia siempre. Yo recuerdo cuando tenía 12 o 13 años, ir acá a lo que le llaman el Palacio de la Luz, la sede principal de la empresa eléctrica uruguaya, que alguna vez hasta se incendió en sus archivos para ocultar cosas, obviamente. Miren lo que les digo, una empresa de energía que como todas tiene una enorme recaudación, una gran fuente para el Estado, pero que la han vilipendiado también por todos lados y han hecho negocio con ella todos los oscuros. Una empresa decide
pasar líneas de alta tensión por el medio de su propiedad, cosa que la empresa no puede hacer si no arregla o paga para poder pasarlas. Miren lo que les digo. Pero en este caso, aparentemente, según lo que me dijo Mario, hubo muchos engaños de los propietarios de las tierras donde pasan los cables y todo se complicó porque ese trazado termina invalidando el valor inmobiliario que tiene la inversión de la vida de Mario. ¿Qué es lo que provoca eso inmediatamente en Mario, poco a poco, durante un tiempo antes, pero muy rápidamente en los últimos meses antes de la consulta? Yo les diría últimos 6 meses antes de la consulta. Lo que provoca este problema serio de Mario es la caída de valor de la inversión de su vida, que se suponía que le iba a dar tranquilidad económica, más allá de una pequeña pensión que tiene, le iba a dar la tranquilidad económica para transitar estos años que le quedan, que son como 30, estos años que le quedan con tranquilidad económica y sin apremios económicos como tuvo toda su vida. Pero como les dije, Mario invierte allí todos los ahorros de su vida porque era casi seguro que los triplicaba y con eso podía vivir holgadamente de aquí en adelante hasta que decidiera irse. Pero estos tipos hacen una jugarreta y lo dejan en una situación económicamente muy complicada donde va a depender de su pensión y de lo que pueda generar ese campo, que es pequeño, porque era una inversión inmobiliaria y no de producción ganadera o agrícola, que además, obviamente, no da en general en pequeñas parcelas, en pequeños campos, no da para vivir de ello, por lo menos aquí, que es un país muy caro, no da para eso. Y Mario siente que va a tener que restringir su economía, léase la pérdida de agua, la pérdida del líquido, la pérdida de dinero de aquí en adelante para poder sobrellevar de una forma adecuada lo que está viviendo. Entonces, para que no se pierda el líquido, como siempre hacemos, genera una disminución drástica del drenado de la liquidez o el líquido a través de sus riñones. Sus riñones dejan prácticamente 60-70% de procesar líquidos. Pero vean las complicaciones de esto, que por suerte un médico, el mejor de todos, la mejor de todas las personas que lo atienden la diálisis, todos le dijeron que no tome agua. Y esto me lo explicó perfectamente un cirujano mucho tiempo atrás. Si uno no toma agua, el riñón colapsa totalmente y deja de funcionar. Pero obviamente es un negocio fantástico para alguien que provee los servicios de diálisis, porque va a tener a alguien de por vida, por lo pronto lo que le dure la vida, día por medio, facturando permanentemente
como hace la medicina, que en muchos aspectos lleva a la cronicidad muchas cosas, ¿verdad? Va a estar facturando permanentemente por el resto de los días de esa persona. Tenga o no tenga dinero, lo banque o no su seguro, como en el caso de Mario, que el seguro tiene un límite y en 6 meses o un año dejará de pagar sus diálisis, obviamente. Entonces, aquí es que salta absolutamente todo esto y para colmo, su hijo, que también es doble cuántico de Mario y de su padre, o sea que son realmente las 3 personas más importantes del mundo, está esperanzado en que su padre le deje ese campo de herencia, ¿verdad? Para él vivir más cómodo. A pesar de que para él no tener los inconvenientes que tuvo su padre y doble cuántico, él ya se ha formado como contador y economista, como siempre sucede. Inclusive yo tengo una sobrina que le dijo a mi hermana exactamente eso. Yo soy economista para no vivir económicamente tan mal como vivimos nosotros en mis primeros 18 años de vida. Esa es entonces la forma en que Mario generó sus problemas nefrológicos, su incapacidad de filtrar, que en la realidad no es incapacidad de filtrar, sino una insuficiencia renal creada por nuestra propia conciencia. Recuerden siempre que somos creadores de absolutamente todo en nuestro interior, en nosotros mismos, y por supuesto que en nuestro exterior y lo que nos rodea, si sabemos hacerlo. Mario genera el detenimiento de la pérdida de líquido para ya ajustar toda su economía a la nueva realidad que le impone la empresa de energía, luego de hacer aparentemente unos trucos legales frente a los que aparentemente, por lo menos quien lo representó, y es muy complejo que un extranjero se maneje con abogados y todo este tipo de mercenarios en lugares como aquí, que no son su tierra natal, donde no conoce nada, es muy difícil de llegar a buen puerto con el sistema que ahora se está dinamitando con todo lo que ustedes van a ver que va a pasar en el mundo. Va a haber cambios poderosísimos y grandes problemas, grandes cambios del sistema financiero, económico y judicial y todo lo demás, electoral y mucho más, para evitar toda esta basura como la que está viviendo Mario y que le ocasiona su insuficiencia renal. Gracias, gracias, gracias. Namaste.